La conjugación bacteriana es la transferencia de material genético entre bacterias que se encuentran en contacto estrecho. Cuando las células se ponen en contacto, se lo denomina formación del par de apareamiento. Como se observa en esta figura, el contacto célula-célula en la especie de Escherichia coli es iniciado por el pelo sexual denominado F. La información para que ocurra el evento de conjugación se encuentra codificada en los plásmidos conjugativos, llamados conjugativos. Estos plásmidos son autotransmisibles. Esto quiere decir que en ellos se encuentra la información genética para poder transferirse a otras células. Como mencionamos previamente, para que el ADN pueda ingresar a una célula bacteriana, se deben formar estructuras como poros para que pueda atravesar la membrana externa de las bacterias gram negativas y la membrana citoplasmática. Toda esta información se encuentra contenida en los plásmidos conjugativos. En Escherichia coli, el plásmido conjugativo se denomina F de fertilidad y es el prototipo descrito en la conjugación de las bacterias gram negativas. Existen otros plásmidos conjugativos con características similares a F que se encuentran en otras especies de la familia Enterobacteriaceae. También otros plásmidos conjugativos, que son distintos a F, se encuentran en los géneros de Pseudomonas y están encargados de transferir distintos atributos entre estos organismos. En Agrobacterium tumefaciens, el plásmido conjugativo realiza la transferencia de ADN de la célula bacteriana a células eucariotas vegetales, lo que constituye una herramienta ampliamente utilizada en ingeniería genética para la obtención de plantas transgénicas. El plásmido F puede encontrarse en distintas formas en la célula hospedadora. Puede encontrarse en forma extracromosómica o puede estar integrado en el cromosoma bacteriano. Cuando se encuentra en forma extracromosómica, es decir, como plásmido, recibe el nombre de plásmido F o factor F. La bacteria que contiene el plásmido F se denomina F+. También se lo puede encontrar integrado en el cromosoma de la bacteria y la cepa bacteriana, en este caso, recibe el nombre con las siglas HFR, de alta frecuencia de recombinación, por sus siglas en inglés. O puede hallarse también en forma extracromosómica, pero que transporta genes del cromosoma. En este caso, se lo denomina factor F'. Veamos las características genéticas más relevantes del plásmido F. Este plásmido es un plásmido muy grande, de aproximadamente 100 kilopares de base. En él se reconoce una región denominada TRA, que es la que contiene los genes necesarios para la transferencia del material genético. Esta región está constituida por 40 genes que reciben el nombre de TRA seguido de una letra. Esta región, hasta el momento, se han identificado en ella 5 clases de genes. Los genes que codifican las proteínas que intervienen en la síntesis de los pelos sexuales, los que codifican las proteínas de exclusión de superficie, los genes que sintetizan los factores de estabilización de la dupla de apareamiento, los genes de regulación y los que transportan la información para las enzimas que realizan la mella en el origen de transferencia y la movilización del ADN. Se requieren absolutamente 20 genes codificados de la región TRA para que se produzca la conjugación, ya que las mutaciones en estos genes completamente anulan la transferencia. En la región TRA también se encuentra una pequeña secuencia denominada ORI-T, que es el origen de la transferencia. Fuera de la región TRA se encuentran elementos genéticos móviles y el transposón TN1000. Y además se encuentra el origen de replicación vegetativa.
¿Cómo se produce el contacto entre una célula F+ y una célula receptora F-? La célula donante F+, es F+ porque es la que tiene el plásmido conjugativo, es la que produce los pelos sexuales F. Y estos pelos hacen contacto con una proteína receptora que se encuentra en la superficie de la célula receptora F-, que es F- porque no tiene el plásmido conjugativo. Se ha visto que las células que no tienen los pelos F no pueden producir la conjugación, indicando que el pelo F es absolutamente imprescindible para la transferencia. La punta de los pelos, entonces, hace contacto con el receptor y una vez que se ha realizado el contacto, el pelo F comienza a desensamblarse. Se despolimeriza la proteína pilina, que es la que constituye el pelo, produciendo la retracción del pelo y el acercamiento entre las células hasta que la superficie de la célula dadora entra en contacto con la superficie de la célula receptora. En este momento se produce la estabilización de la superficie de unión por otras proteínas, de forma que quedan constituidos los agregados que son un poco más resistentes a la fuerza de disrupción de la unión. Dos proteínas son muy importantes para mantener la estabilidad del apareamiento entre la célula dadora y la receptora, mientras que se produce la transferencia. Estas proteínas se denominan la proteína TRAN, que es una proteína de membrana externa que interacciona con el receptor o alguna otra región del lipopolisacárido, y la proteína TRAG, que interviene en la polimerización del pelo F y además ayuda a estabilizar el apareamiento junto a TRAN. Si estas proteínas se encuentran mutadas y no son funcionales, se reduce significativamente la transferencia, aunque ésta no se inhibe por completo. Luego que terminó la transferencia del material genético, las células se desagregan, es decir, se separan activamente y ambas células pasan a ser donantes. Esto quiere decir que cada célula, tanto la dadora como la receptora, tienen el plásmido conjugativo. Veamos un poco más en detalle este mecanismo. Cuando la célula F+, dadora, que tiene el plásmido conjugativo, hace contacto con la receptora a través del pelo, se desencadena el proceso de transferencia. Se acercan las células, entran en contacto, en el orité se produce una mella por una proteína denominada TRAI que tiene actividad de helicasa y endonucleasa. Solamente se hace una mella en la cadena de ADN a ser transferida. Comienza a desenrollarse el ADN y la proteína TRAI, junto con otras proteínas, dirigen el ADN desenrollándolo hacia la célula receptora. Esta transferencia se realiza por el extremo 5' de la cadena de ADN. Se dirige hacia el poro formado entre las superficies y comienza la transferencia hacia la célula receptora. Una primasa sintetiza un RNA como cebador en ambas células, tanto en la célula dadora como en la célula receptora, para formar la copia doble del ADN plasmídico. Entonces, una vez que la cadena simple del plásmido F completo se sintetiza a partir de ella, la hebra complementaria pasa a ser un plásmido de doble cadena. Ambas células, tanto la donadora como la receptora, tienen una copia del plásmido F. Entonces, ambas cepas bacterianas van a tener el plásmido conjugativo.
y por lo tanto van a ser F+. Cuando terminó la transferencia del plásmido F a la célula receptora, se produce la exclusión de superficie. Es un mecanismo por el cual se inhibe o se reduce la conjugación entre células que transportan plásmidos conjugativos relacionados. El objetivo es que la célula receptora, que ahora tiene un plásmido conjugativo, deje de actuar como receptor. Se conocen dos proteínas que intervienen en este proceso y que se encuentran, como dije, codificadas en la región TRA. Una es la proteína TRA-T, que es una proteína de membrana externa que bloquea la formación de la dupla de apareamiento. Y otra es la proteína TRA-S, que bloquea la transferencia de ADN. Mencionamos previamente que el plásmido F se puede encontrar en la célula donante en distintas formas, en forma autónomo, es decir, extracromosómico, o integrado en el cromosoma. ¿Cómo se integra en el cromosoma? La integración al cromosoma se produce por recombinación homóloga. Esta recombinación homóloga tiene lugar entre secuencias de homología entre el ADN del plásmido y el ADN del cromosoma. Por ejemplo, una secuencia de inserción que se encuentra en el plásmido conjugativo, si tiene una estructura igual a una secuencia de inserción de otra región que el cromosoma bacteriano, se va a producir la recombinación homóloga y entonces el plásmido F queda integrado en el cromosoma. Cuando el plásmido F queda integrado en el cromosoma, en cualquier lugar del cromosoma donde se produzca la recombinación, donde se encuentre la secuencia de inserción, en este momento el origen de replicación vegetativo que tenía el plásmido para replicarse autónomamente queda inhibido y se replica solo cuando se replica el cromosoma durante la replicación de la célula. Estas cepas, que dijimos que se denominaban HFR, de alta frecuencia de recombinación, los genes de la región TRA del plásmido, a pesar que está integrado en el cromosoma, no pierden la capacidad de expresarse, es decir, el plásmido sigue siendo transmisible. Debido a que los plásmidos F se pueden integrar en distintas regiones del cromosoma, según el sitio del cromosoma donde se integren, va a haber distintas cepas HFR. En otras palabras, depende de los genes que inflanquean al plásmido F, va a ser las cepas HFR que se encuentren. ¿Cuál es la importancia de esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, dijimos que el plásmido F se integra en una región determinada del cromosoma, por ejemplo, entre los genes 1 y 4, en este caso. Entonces, tiene toda la maquinaria para realizar la transferencia de material genético entre células. HFR es una célula F+, así que va a producir los pelos, y hace contacto con una célula F-. Se hace el contacto, se acercan las células y se produce el contacto estrecho y la estabilización. En este momento se hace una mella en el ORI-T, se separan las cadenas y comienza la transferencia a partir del extremo 5' del ORI-T hacia la célula receptora. Comienza a pasar, pero dijimos que el plásmido es muy grande y en este caso está integrado en el genoma. Así que por lo tanto, en determinado momento se corta la transferencia, se separan las células. La región del plásmido que contiene el ORI-T es el que lidera, digamos, la transferencia. Entonces, cuando se corta, pasó esa región del plásmido F y los marcadores 1 y 2. Se cortó la transferencia,
se separan las células, la célula donante queda como HFR, F+, y la célula receptora tiene el ADN que ha pasado, que se sintetizó la cadena complementaria y es doble híbrida. Pero esta región de ADN que fue transferida no contiene la región de todos los genes trans necesarios para que se circularice y forme un plásmido conjugativo. Entonces, lo único que le queda a la célula para conservar estos marcadores que pasaron es que encuentre regiones de homología y se produzca una recombinación homóloga. En el caso que encuentre una región de homología y se produzca recombinación homóloga, los genes que pasaron 1 y 2 van a quedar integrados en el genoma de la célula receptor. Pero la región TRA del plásmido conjugativo no pasó o pasó parcialmente. Entonces, esta célula receptora sigue siendo una célula F- porque no tiene los genes que codifican para todas las funciones necesarias para transferencia del material genético conjugativo. Y la célula HFR sigue siendo F+, como dije recién. Vamos a ver en la próxima diapositiva cómo se forma el plásmido denominado factor F'. Cuando el plásmido F está integrado en el cromosoma, a veces puede ocurrir que las regiones cromosómicas que lo flanquean tengan secuencias de inserción que sean iguales, es decir, que estén repetidas. Por ejemplo, la secuencia de inserción 1, de aquí. Entonces, aquí vemos la región del plásmido F integrado en el cromosoma, flanqueado por secuencias de inserción, otros genes del cromosoma bacteriano y otras secuencias de inserción. Puede ocurrir que se forme un bucle quedando dos secuencias de inserción cercanas, entre las cuales se encuentra el ADN del cromosoma bacteriano y también el plásmido F. Por recombinación homóloga entre estas secuencias, se produce la liberación de un plásmido de mayor tamaño que el plásmido F, y este se va a denominar F' o factor F'. Este plásmido contiene toda la región TRA del plásmido F, que contiene la región necesaria para la autotransferencia y además contiene otros genes del cromosoma bacteriano. Este plásmido F' se replica en forma autónoma, es decir, independiente del cromosoma porque tiene el origen vegetativo. Estos plásmidos F' transportan ADN cromosómico y se originan entonces, como dijimos, por recombinación homóloga. También puede haber distintos plásmidos denominados factor F' de acuerdo a los genes que transporta cada uno. Vamos a ver ahora qué se entienden por secuencias de inserción y transposones, dos términos que hemos mencionado en el transcurso de la clase y que también es motivo de la evolución del genoma y de los organismos. Comencemos por definir qué se entiende por secuencias de inserción y transposones. Estas son secuencias discretas de ADN en el genoma, ya sea en los cromosomas o puede también encontrarse en los plásmidos, que son móviles. Ellas mismas son capaces de transportarse de un lugar a otro dentro del genoma por un mecanismo denominado de transposición, que implica una recombinación también del ADN, pero en este caso es una recombinación no homóloga. Veamos qué características tienen estas regiones de ADN móviles. Estas secuencias de ADN se mueven directamente de un sitio a otro en el genoma. Son independientes, no necesitan vectores. Pueden proveer un mayor origen de mutaciones en el genoma. Y además se movilizan por un evento de transposición, que es una recombinación, como dijimos, no homóloga. Se encuentran tanto en eucariotas como en procariotas.
y estas ¿Cuáles son las consecuencias de este movimiento? El evento de transposición por sí mismo puede causar deleciones, inversiones o puede mover secuencias del hospedador de un lugar a otro, llevando a una reorganización del genoma. Como vimos, en la transferencia de genes por conjugación, los transposones y las secuencias de inserción pueden servir como sustrato para los sistemas de recombinación homóloga del genoma del hospedador. Esto se debe a que las secuencias de inserción o los transposones se encuentran repetidos en el genoma y por lo tanto aportan regiones de homología. De esta forma se pueden generar deleciones, inserciones, inversiones o translocaciones de parte del genoma bacteriano. También pueden alterar la expresión de genes, es decir, genes inactivos pueden ser activos o al revés. Los activos pueden quedar inactivos. Se pueden ver estas secuencias como una región de ADN egoísta que están interesados en su propia propagación, es decir, como parásitos del genoma, aunque a veces dan unas ventajas selectivas. Veamos cómo ocurre el mecanismo de la transposición. Dijimos que la transposición es el movimiento de las secuencias de inserción en los transposores. Para ello se requieren proteínas específicas denominadas transposasas que se van a encargar del corte y el ligamiento de las regiones de ADN que son transferidas. Tanto las secuencias de inserción como los transposones tienen repeticiones invertidas. Las secuencias de inserción son elementos más simples que tienen una longitud aproximadamente de 1000 pares de bases, que contienen la transposasa flanqueada por las repeticiones invertidas, mientras que el transposón tiene la transposasa, las repeticiones invertidas y puede tener otros genes en su interior. Veamos ahora cómo se produce el mecanismo de transposición de estos elementos. En el esquema de la figura se encuentra representado una secuencia de inserción donde se observa indicado el gen que codifica para la transposasa aquí y las repeticiones invertidas resaltadas en color rosa. Estas repeticiones invertidas se denominan así porque se observa que si leemos la secuencia de izquierda a derecha, vemos la secuencia de bases y esta, si la buscamos en la otra repetición invertida, tenemos que leerla de derecha a izquierda y vemos que la secuencia es exactamente igual. La transposasa reconoce una región específica en el ADN blanco en otro sitio del genoma de la bacteria y realiza un corte en forma de bisel, un corte de las dos hebras de ADN. Al producirse el corte, las cadenas se separan, quedando con extremos que protruyen. En este hueco se introduce el transposón, que es cortado también por la transposasa del sitio en el que se encuentra. Este transposón, entonces, es ligado a los extremos protruyentes de ambas cadenas. Y la transposasa realiza la unión de los extremos protruyentes a la repetición invertida de la secuencia de inserción. Fíjense que en la cadena donde no están los extremos protruyentes, quedan huecos en ambas cadenas. Estos huecos son rellenados por la ADN polimerasa de las células, usando como molde la cadena complementaria. Por lo tanto,
ahora que encontré el más. Por lo tanto, estos extremos, dije que eran completados usando como molde los extremos protuyentes por las DNA polimerasas de la célula bacteriana. Entonces, a los extremos de esta movilización de la secuencia de inserción quedan dos repeticiones que son directas. Son directas porque las podemos leer en el mismo sentido y da la misma secuencia, es decir, empezando de izquierda a derecha, leemos aquí que es la misma secuencia que tenemos en el otro extremo. Los sitios blancos, entonces, o diana, son secuencias cortas entre 4 y 13 pares de bases. Pueden ser al azar o pueden ser puntos sensibles, es decir, los hotspots o regiones preferidas, por ejemplo, donde hay pliegues de ADN, secuencias consensos o regiones inactivas. Las secuencias de inserción del mismo tipo pueden formar un transposón más largo denominado transposón compuesto y que lleva varios genes que codifican para resistencia a distintos antibióticos, como ven acá en el ejemplo, kanamicina, bleomicina, streptomicina. Y incluso pueden llevar otros genes. Las terminaciones de las secuencias de inserción pueden ser funcionales o, no sé si se alcanza a ver la flecha, no funcionales. Por ejemplo, en el transposón TN910, ambas secuencias de inserción terminales son funcionales, mientras que en el transposón TN5 o TN10 no, debido a que hay una mutación en el gen de la transposasa. Los transposones que transportan genes de resistencia a antibióticos se denominan con las iniciales T mayúscula N seguidos por un número. Las secuencias de inserción solamente llevan las enzimas necesarias para la transposición, es decir, el gen de la transposasa. Aquí se ponen algunas ejemplos, por ejemplo, el transposón TN903 está flanqueado por las secuencias de inserción 903 y transporta el marcador, o sea, el gen que codifica para resistencia a kanamicina. Ambos extremos son funcionales. El transposón TN10, que está flanqueado por las secuencias de inserción IS10 a la izquierda, que no es funcional, y la secuencia de inserción 10 a la derecha, que sí es funcional, y transporta el gen de resistencia a tetraciclina, y así otros ejemplos. Se conocen dos tipos de eventos de transposición. La transposición replicativa, que se refiere al proceso en el cual el transposón o secuencia de inserción se duplica. Se copia la secuencia de inserción es decir, la secuencia de inserción o el transposón se copia, se duplica y se moviliza una copia a la región del ADN receptor y la otra copia se queda donde está. O puede ser conservativa. Esto quiere decir que se escinde del lugar del donante donde estaba y se transfiere a otra región del ADN. La región de donde salió, luego se ligan los extremos y se cierra. Todos estos movimientos de transposición, como ustedes podrán observar, generan alteraciones del ADN genómico. ¿Qué otras alteraciones pueden ocurrir en el ADN como consecuencia de la presencia de las secuencias de inserción o los transposones? Pueden permitir rearreglos del ADN por recombinación entre las repeticiones directas, por ejemplo, como vemos en esta figura, que puede llevar a la pérdida del transposón o de la secuencia de inserción. Y la repetición directa queda conservada en la región del genoma. O lo que puede ocurrir que se produzcan rearreglos por recombinación entre las repeticiones invertidas. Vemos acá la orientación que tiene la secuencia de inversión o el transposón. Cuando se produce una recombinación por las repeticiones invertidas,
la secuencia del transporsón, la secuencia de inversión, queda la orientación invertida.